yo voy acumulando proyectos dedicados a la ficción y por lo tanto me granjeo una cierta reputación de artista falsificador, ¿no? Por lo tanto, cualquier proyecto que aparezca con mi firma ya anticipa una actitud de recelo del espectador experimentado, instruido, ¿no? Yo me dirijo a muchos públicos, no necesariamente al que entiende de arte contemporáneo, de fotografía, tal, ¿no? O sea, yo me dirijo la mayoría de las veces a un público general, ¿no? Uh-huh. A la calle, ¿no? Pero aún así, pues es evidente de que hoy un proyecto firmado por mí ya despierta unas suspicacias de a ver por dónde nos la va a colar entonces. Si lo importante de la fotografía es la mirada, tiene que haber también alguien que funcione como un oculista, como un oftalmólogo, ¿no? Es decir, alguien que sea capaz de calibrar que ese ojo perciba con la nitidez suficiente o que sea capaz de ajustar si hay miopía, si hay hipermetropía o si hay astigmatismo, etcétera, ¿no? Es decir, que en cierta medida mi papel es el de ajustar esa mirada documental, esa mirada fotoperiodística. Qué bueno. Pero, repito, lo importante es que esos ojos vean, que esos ojos sean a distancia la mirada de una sociedad. Uh-huh. A mí se me ocurrió ese proyecto pues, de una manera muy casual. Yo estaba de vacaciones, en julio, en verano, íbamos con mi mujer, que es canadiense, estábamos haciendo un poco de turismo y de repente veo un rótulo en la carretera que dice Ilo Basque, Isla de los Vascos. Digo, Isla de los Vascos. Madre mía. No, ahí hay comida seguro. Y había un museo, un centro de interpretación, porque resulta que en esa isla, que se podía visitar y que naturalmente visitamos, se habían encontrado pues, todavía los restos de los hornos con los que, estoy hablando de 1520, es decir, nada, 2 o 3 décadas después de que Colón llega a América, y ya hay indicios de presencia. Llegan los franceses y los dicen, anda, hostia, los indios nos hablan vasco. Los indios nos hablan vasco. Entonces, lo explico así de una manera muy chistosa porque he visto en perspectiva. Es muy curioso. Sí, es muy curioso. Sí, entonces yo dije, esto no se lo va a creer nadie. Me van a crucificar, no sé qué. Entonces, lo que digo, vamos a ver, pues, de todo lo que yo diga, de todos los textos que hayan en la pared y que estén publicados en el libro, yo quiero que un historiador especializado en estos temas de la Universidad Laval de Quebec verifique, certifique que los datos son ciertos. Si yo soy una impostora, si no sé hacer una foto, este trabajo, si solo me interesa a mí, si nadie habla de esto, no. Pero toda esa incertidumbre a mí me mantiene viva y me acerca a las cosas. No me puedo creer que tú tengas síndrome del impostor, por favor, no me digas eso. ¿Quién no tiene síndrome del impostor? Estás aquí con otras dos. Sí. Somos todo dudas, yo creo, y yo creo que eso es maravilloso también, ¿no? Yo creo que la fotografía te lleva a dudar más y a tener menos certezas, y eso yo creo que es una manera de estar en el mundo también. Es que estudiaste biología, el otro día estuvimos con Tonia Mengual, que también estudió biología, y también Ricky Dávila estudió biología. La biología debe tener una parte fotográfica que a algunos se nos escapa. Sobre todo las de letras. Sí. Mi abuelo me decía siempre, ¿pero tú qué eres, biofotógrafa o fotobióloga? Qué bueno. Y todavía no lo sabes, no has llegado a una conclusión. Ya no lo sé. No sé si el primero realmente, pero uno de los primeros trabajos que haces, que es que te mandan a un hospital de Guatemala, si no me equivoco, un hospital muy pobre, que estaba en unas condiciones verdaderamente lamentables. Tú ahí documentas cómo se vive, cómo es el día a día en ese hospital. Y ahí en Guatemala pasa una cosa curiosa que también de alguna manera marca tu devenir, y es que coincides con un fotógrafo que no sé si conocerán mucho, es una broma, es una ironía, que se llama José Manuel Navia. Cuéntanos.
pues eso ha marcado absolutamente mi trayectoria, porque fue un encuentro que además luego ha estado presente a lo largo de todos estos años, ha ido siempre apareciendo y siempre siendo un apoyo y una ayuda y una cabeza cerca excepcional como es la de José Manuel Navia. Y fue una casualidad, porque claro, yo había estudiado biológicas, no había hecho una foto en España prácticamente que no fuera de mis amigos en mi casa, en los conciertos a los que iba, yo qué sé, ¿no? Sí. Y entonces coincidí con Navia, vamos, coincidimos hablando en un locutorio. Él me oyó hablar en el castellano de Madrid Sí. y además llevaba colgada, que se acuerda siempre, una Leica, una M3 Las antigua. chicas de la Leica, ¿no? Sí. Porque además es que en Estados Unidos, yo estudiaba en California y en Estados Unidos las cámaras antiguas tenían precio de viejo, no de antigüedad. Entonces yo había comprado esa cámara, no recuerdo, por muy poquito dinero, ¿no? Sí. Entonces llevaba esa cámara con el objetivo de rosca y entonces Navia me paró, pero ¿quién eres? Qué Aquí, curioso. yo conozco a todos los fotógrafos de España, me decía, no te he visto nunca. Y con Sí. esa cámara además, ¿no? Y dije, bueno, es que yo no he hecho una foto en España nunca, tal. Pero bueno, me dio una tarjeta y me dijo, bueno, pues cuando vuelvas a España llámame, que hace falta más mujeres fotógrafas. Esto era el año Mira. 91 y Bueno. yo cuando volví en el año 93 dije, no se va a acordar de mí seguro, pero Sí. efectivamente se acordaba, quedamos y gracias a él entré en la agencia Cover, en la que no hubiera entrado, estoy convencida, si no hubiera ido de la mano de José Manuel Navia. Y en una clase que tuve de fotografía de moda con un fotógrafo que era súper extrambótico, o sea, un fotógrafo holandés que venía, que era como una especie, yo siempre he dicho que era como una mezcla de La Chapelle con mezclabas, yo que sé, era una cosa muy rara. La verdad es que me gustó mucho. Ahora Sí. no me preguntes el nombre porque debo decir que no me acuerdo. Madre mía. Han pasado muchos años y no me acuerdo del nombre. Rodrigo, que ahora eres tu profesor, ¿eh? Tienes que dar un poco Sí, la sí, no, imagen. lo sé. O sea, por eso, bueno, pero oye, yo soy humano y no voy a dejar, o sea, voy a Y se dejar te claro olvidan que, las cosas. que se me olvidan las cosas. No voy a decir que no. Y eso que yo, a mí, no me pasa tanto como a ti, que tienes tantos nombres en la cabeza, pero tengo bastantes también. Lo Bueno, mío es Leire lo que grave. tiene es sin petit comité, son millones de post-its. Ese es el truco. Ah, bueno, yo eso ya, como yo solo veo a Leire, no veo No, lo que ve Leire. no voy a decir que su memoria Pero no es que sea los tengo buena, además al contrario, pero los pegados en tiene, el bueno, portátil, además. Cuando yo defiendo el móvil, es muchas veces llego hasta hablar de gente como Ansel Adams o de la creación cuando se inventó, bueno, invención de la Leica. O sea, siempre digo que qué ocurriría, qué le habría pasado si hubiéramos tenido al poder entrevistar en primer momento aquí un stream, ¿no? Como ahora, o cualquier cosa, Ansel Adams en el momento en el que de repente dice un tío en Alemania, mira, acabo de sacar una cámara de 35 milímetros con un negativo así. Entonces, claro, Ansel Adams diría, por favor, ¿qué es esto? O sea, yo que voy con un negativo de 9x12 aquí, haciendo una foto maravillosa que la puedo ampliar como una pared entera, me viene a decir un tío que va a llevar una cámara que encima no hace ruido y que cabe en un bolsillo. Venga, por favor, ¿qué tipo de foto es esa? Claro. Entonces, al final yo siempre digo que si estudias un poco la historia y la cronología, te das cuenta que muchas veces todo se repite con diferentes, vamos a decir, apellidos, ¿no? Sí. Yo he tenido un estado en un festival en el que yo fui una persona que daba una charla en el que se hacía un repaso histórico, ¿no? De la historia de la fotografía, pero pues éramos varios ponentes y una de ellas era Cristian García Rodero, bueno, estaba yo también y tal. Esto hará como 9 años o 10 años casi. Y hubo gente que vino a ver mi charla. Bueno, no solo a mi charla, obviamente venía al festival, ¿no? Obviamente, pero como la mía era la primera de todas, se quedaron en la mía, entraron en la mía solo para ponerme a parir. Yo sí que los años me han demostrado que no es por ser, no sé, marquista, ni creer que, porque siempre defiendo, ¿no? Cuando mucha gente le digo lo de, no, el iPhone sí que es verdad que la mayoría de los fotógrafos acabamos haciéndonos con un iPhone. Sí. No es porque tengamos más dinero que otras personas. No suele ser así, normalmente. No. De hecho es bastante doloroso. ¿Vale? Bastante doloroso, porque los iPhone nunca bajan, mientras que los Android a lo mejor salen y luego al cabo de poquito tiempo ya los puedes conseguir un poco más baratos, a pesar de que los móviles están súper caros. Lo que baja es lo que ganan los fotógrafos normalmente, ¿no? Algo así, más o menos, sí, algo así.
A ver, yo es que es muy gracioso, porque además en la ducha estaba pensando, ¿qué soy más, Francesca o Vivian? Soy más Francesca. No es por nada, pero si las duchas hablaran, porque Leire es como, se me ha ocurrido no sé qué y me he apuntado esto en el BAU, que no sé qué, o sea, ese es el nivel. O sea que gracias, no estamos solas, Gloria. No somos las únicas. Total, en las duchas hay que inventar Nos bulle la una cabeza. manera de escribir en las duchas. Sí. A veces yo tengo la sensación, y corrígeme si me equivoco, que igual denunciamos mucho la ausencia de la mujer en fotografía, pero no es tanto la ausencia, sino el lugar que ha ocupado la mujer en fotografía, porque la mujer en fotografía ha estado desde prácticamente los comienzos, ¿no? Lo que pasa es que ha estado más frente a la cámara y bajo la mirada del hombre, y no detrás de la cámara, ¿no? Pero Leire, no me hagas esta pregunta cuando nos quedan 9 minutos, porque es que esto es es para que demos unas claves y la gente piense luego. O sea, primero me empiezas a preguntar sobre el lugar de la mujer actualmente en la fotografía y luego derivas en toda esta reflexión, pedazo de reflexión. Bueno, igual que queremos una parte 2 con Gloria. Bueno, no lo sé. No, es que así tenemos una excusa para volverte a invitar. Claro. Bueno, yo feliz, ya ves, o sea, yo me encanta, sobre todo porque me gusta que esto es horizontal, vosotras aportáis. Sí, claro. Queremos que sean charlas más que entrevistas. Y no es un poco narcisista. Yo estaba fascinada, como que, o sea, este hombre de la República Democrática del Congo, un líder que está exiliado en la España de Franco, no entendía nada. O sea, es que parece una historia de Foncuberta casi. Joan se ha inventado aquí a este personaje. Igual sale diciendo ahora, yo soy Chombe. ¿Te imaginas? Todo negro y sin barba. Ya Foncuberta, bueno, desde que puso en duda lo de Vivian Maier, no te creas. Ahí lo tenemos. En fin. Y ahí os ha tocado la llaga. Sí. ¿Qué pasa con Vivian Maier? ¿Es un invento tuyo? ¿Es real? No sé, este es el lugar para aclararlo, Joan. Si yo respondiese con aseverativas muy directas, se desvanecería el misterio. Entonces, no hay que renunciar a esa parte de incertidumbre y de fantasía, ¿no? Lo que es evidente es que Vivian Maier es una invención. Ahora, ¿quién es el autor de esa invención? Eso lo dejo a que cada oyente lo interprete a su manera. Pero no tenemos que cambiar el nombre del podcast, ¿no? Dinos que no, por favor. No, es como si lo dedicaseis a Alicia en el País de las Maravillas. Mira, bien. Maravilloso. Bonita metáfora. Kodak estuvo en bancarrota, ¿no? Y ahora, bueno, pues está ahí remontando. La llevó a la bancarrota un gallego. No fastidies. A mí no me insultes, que tengo vena gallega. Fue quien quedó a cargo de la empresa y está considerado en Estados Unidos uno de los peores, no sé si empresarios o algo así, de yo no sé qué año. Ay, porque quebró Kodak, básicamente. Lo metieron ahí para salvarlo y lo quebró. Y yo no veía el peligro que había alrededor. Por eso yo siempre decía que si me hubiese dedicado a esto, si hubiera sido reportero de guerra, que además que me encanta el fotoperiodismo, habría muerto en la primera misión a la que me hubiese, en el primer asalto. Porque lo que iba viendo a través del visor tiraba de mí. Ya pues una cara, un rostro, una composición, y no veía el peligro que había alrededor, que empezaba a haber peligro, ¿no? Tú hubieras sido un Robert Capa muerto con 18 años. Sí, pero vamos, ya, ¿no? o sea, no hubiese sobrevivido a Normandía, por supuesto, ni de broma. O sea, quiero decir, sí, hubiese muerto en el primer combate, hubiese muerto en España. Y saqué la Roley un día a la calle y estos dos ocupas que vivían en la casa de al lado me dijeron, tío, qué cámara más guapa. Y dije, hostia, qué puta madre. Me acerco y les hago la foto. Entonces ya me acerqué, establecí el contacto, lógicamente, bueno. Les pedí una foto y pasaba este tipo por ahí, este señor que parece hindú, que iba camino de su tienda y dije, vente con nosotros. Se sumó para la foto y le hice el retrato. Es que es buenísima, yo cuando la vi el otro día... Sí. Pero la gente me dice que si era yo el de la derecha, se parece mucho a mí. Sí, pensaban que era un personaje mío. Pero es que lo curioso de esta Uno es fotografía actor y ya es que, le ponen de cualquier cosa. Claro, ya me ponen de cualquier cosa. Pero lo curioso es que 3 semanas más tarde de esta fotografía o un mes más tarde voy por la calle con la cámara, con la misma cámara, por otra zona y me acerca un tipo que está
un colega mío me dijo que vio a un tío con una cámara como la tuya cerca de su casa. Y le dije, ¿la casa ocupa de tal sitio? Y dice, sí. Digo, le dijera yo. Dice, hostia, pues era mi colega, el sapo, ha muerto ya, murió hace unas semanas. Y debió morir en la casa ocupa, no sé de qué. Entonces me dijo, me habla mucho de la fotografía. Y le dije, pues te voy a traer una copia. Le llevé una copia y se la llevé a los 2 días y se emocionó. Sí. Qué bueno. Tony Amengual ha aprendido muchísimo siendo fotógrafo de bodas. Yo todo lo que sé me lo enseña el amor. ¡Qué bonito! Todo lo que soy se lo debo al amor. Ya nos has ganado, Tony. Exacto. Vamos a hacer camisetas. Y en fotografía también, que es como la fotografía de boda. Sí. Y creo que es algo, en la época como me daba, y ese es el mismo periodo que hablamos, en el que yo hacía, pues luego hacía viajes y esas eran las fotos que yo enseñaba, pero claro, yo tenía que vivir y tenía que tirar para adelante, y descubrí, casi por accidente, porque fue alguien que me dijo, oye, he visto tu trabajo y quiero que me hagas fotos en mi boda. Yo no hago fotos de boda, pero no sé. Entonces pregunté cuánto se pagan las fotos de boda y dije, oye, sí que hago fotos de boda. Claro. El otro día leía un artículo a Massage o algo así, que decía, nosotros no teníamos, metía un poco de caña con esto de las nuevas generaciones y tal y cual, que está muy bien, que es muy sano, que es lo que tenemos que hacer, a él le toca hacer eso y a mí me toca hacer lo que voy a hacer ahora, ¿no? Sí. Y él decía como, en mi época no teníamos proyectos tal, queríamos retratar nuestra época, decíamos fotos. Eso es lo que puse yo en Instagram, ¿no? Ok, exacto, correcto. Claro, sí, venía a decir sí, y que ahora hay gente que hace como muchas fotos y construye toda una tesis como diciendo que se conceptualiza todo mucho para justificar cosas que a veces no son justificables. Venía a decir eso. Él hablaba sobre la mirada, exacto. Eso. Querer retratar mi época, eso es un proyecto. Otra cosa es que tú seas consciente o no. O sea, no, señor Massad, lo siento mucho, no me vengas con que no, yo hacía fotos y pasaba por ahí, soy un genio. No, tenías una ambición, tenías un objetivo y lo conseguiste y es genial. Y enhorabuena. Una intención, que al final es una lo que tienes que intención, tener. Claro. Exacto. Y me gusta eso. A mí hacer las cosas un poco mal, siempre, o muy mal, siempre suele ser un poco marca la casa, ¿no? Y cómo libera, ¿eh? Claro, eso que es. Que queda muy bien es. decirlo, pero dices, está igual cuela. Sí. Es decir, esto no hay que hacerlo. Sí. Oye, ¿y por qué no? Vamos a probarlo. Tú. Eso es. Claro. Tony ha dicho que en Roma, vio cosas que le llamaron la atención y que de ahí sacó varios trabajos, pero no sé si tú sabes, Inma, que en una de las cosas que se fijó Tony en Roma es en una serie de penes cercenados que había en las estatuas clásicas. Y de ahí te sacas otro trabajo que es Ornamenta, ¿no? Cuéntanos un poco. Ornamento. Ornamento. Ornamenta es cuando sería la versión femenina, ¿no? Correcto. Perdón, Ornamenta está aquí, pero no sé si saldrá. Bueno, pero aquí dentro ya está. Y me doy cuenta, igual que en Paint, de que tengo un montón de fotos de esas en el teléfono. Obvio que cuando las hago soy consciente, pero no sé si es un chiste, si es una broma o si es tal. Tengo un montón de fotos y digo, hey, esto podría ser algo, ¿no? O podría ser algo. Luego había una cosa que me hacía mucha gracia, que le conté a mi sobrino, que quería hacer un libro sobre pitos rotos, entonces el tipo se destendió la risa de 8 años. Y dije, ese es un buen indicador. O sea, es un buen crítico. O sea, un niño de 8 años me parece un buen crítico para mi trabajo. Yo estoy mejorando con la edad. Progresa adecuadamente. Cuanto más me alejo del canon, mejor más disfrutona. Me pongo delante de la cámara. Bueno, hay una parte, ¿no?, más disfrutona que te da un poco más igual algunas cosas, pero sobre todo con Elisa me ha ayudado mucho eso, incluso que me fotografíe ella, el proyecto, ¿no? Cómo se despelota ella, pues venga, nos despelotamos todas, ¿no?
Que luego es curioso porque Elisa hace una reflexión al respecto de la desnudez que igual Elisa cuando ahora puedes hacerla, ¿no? Pero también eso que de repente este proyecto te da esta exposición, ¿no? Es decir, exposición no pública, sino te expones delante de una cámara varias veces y te vas acostumbrando y como cogemos hábito, hay algo de eso también. En mi caso tengo un compañero que me ha convertido en musa también, ¿no? Y me he convertido en musa a los 40 y nunca es tarde para esas cosas. Eres una gran referenta. Y aparezco bien, ¿eh? Una gran referenta. Exacto. Es una segunda juventud, los 40. Entonces sí es curioso cómo con el tiempo va mejorando eso. Es el pinkwashing, ¿no? O... ¿El pinkwashing? ¿Cómo es? No he oído eso nunca. El sistema es tan perverso que tiene la capacidad de integrar y asumir todas estas reivindicaciones y lo hace constantemente, ¿no? Bueno, yo de inicio peco de la ingenuidad de pensar que si a mí me interesa un tema, ¿por qué no? Le tiene que interesar a todo el mundo. Sí, claro, yo estoy convencidísima, ¿no? Cuando yo digo, pero este tema nos está contando poco, Sí. yo creo que lo puedo contar de otra manera, es porque pienso, o sea, yo tengo vocación de trascender, o sea, yo no hago fotografías para mí misma, ¿no? Hago fotografías para contar algo, para denunciar algo y espero que al otro lado haya quien se interese por el tema, ¿no? Sí. Pero sí que pego un poco de esa ingenuidad, pero luego soy muy consciente de que hay temas que no interesan nada, de que hay temas que de entrada provocan rechazo, de que muchas veces el día a día de mucha gente es lo suficientemente complicado y duro para que no le apetezca que tú le cuentes un drama más. Todo eso soy absolutamente consciente, ¿no? También de la infantilización de una sociedad que no quiere oír y no quiere escuchar. A veces estando no en una situación difícil, sino en una situación súper cómoda, tampoco escuchar, ¿no? Así que bueno, soy consciente de todo eso. Entonces sí que pienso mucho, le doy muchas vueltas a cómo contamos las cosas para que lleguen y que llegue a cuanta más gente mejor, ¿no? Cuando en realidad yo elijo los temas que quiero documentar fotográficamente en base a algunas premisas muy claras, ¿no? Primero, que yo tenga un interés o una curiosidad personal, porque tengo una naturaleza muy curiosa y me gusta saber más, y para mí la fase de investigación cuando empiezo un proyecto es fundamental y la disfruto mucho también, ¿no? La fase previa a coger la cámara, pero también es que esos temas que me interesan tienen mucho que ver con denunciar violaciones de derechos humanos, ¿no? En cualquier parte del mundo y en cualquier condición, y mis trabajos han estado muy marcados por eso, ¿no? Así que no puedo separar las dos facetas porque en realidad van muy unidas, ¿no? Pero va muy unido también a mi manera de ser, ¿no? Creo que al final, no sé si fotografiamos lo que queremos o fotografiamos como somos, ¿no? Lo que somos, eso es. Lo que somos, en realidad, ¿no? Viene de otra de mis obsesiones, ¿no? Que es la de no perpetuar estereotipos, la de no revictimizar a las víctimas, ¿no? Que es otro de mis grandes torturas, casi diría. Me doy muchas vueltas, me preocupa muchísimo porque creo que en el momento en que yo, tratando de contar lo que le pasa a una víctima para denunciar a los agresores o a los culpables de lo que le pasa, en el momento en que yo, tratando de hacer eso, revictimizo, ya no estoy consiguiendo el objetivo, ¿no? Y esa víctima va a sufrir una violencia nueva, añadida, que yo podría haberle ahorrado, ¿no? Entonces a mí eso me preocupa muchísimo desde siempre y no, ando todavía buscando la solución, ¿no? Pero desde ese punto de vista me di cuenta que cuando yo fotografiaba a esas víctimas de violencias múltiples de la guerra en el Congo o en Nigeria, en realidad es que yo no veía víctimas, ¿no? Yo veía mujeres que para mí eran como, yo las escuchaba y decía, ¿cómo es posible? O sea, semejante fortaleza, semejante nivel de honestidad, de dignidad, ¿cómo es posible? Yo las escuchaba maravillada dentro del dolor que supone escuchar relatos tan duros, ¿no? A mí a veces me costaba escucharlos y pensaba, pero es que a mí me cuesta escucharlo y ellas lo han vivido, lo están contando y se han sobrepuesto. Y no solo eso, cuando digo son sobrevivientes, es que no solo se han sobrepuesto a todas esas violencias que cuesta escucharlas, ya no te digo vivirlas, sino que además son los que están proponiendo cambios en sus propias sociedades para que eso mejore, la que están proponiendo acuerdos y soluciones a esos conflictos, ¿no? Entonces,
para mí son unas auténticas heroínas. No basta solo con contar qué les pasa a ellas, que lo cuenten ellas, hay que escucharlas. Eso es. Hay que escucharlas, que cuenten ellas lo que les pasa, que cuenten ellas qué van a hacer. Y quizá la manera de no revictimizarlas está en que el relato no termine con la violencia que han vivido, que insisto, hay que contarla para poder señalar al responsable, pero Claro. que el relato no termine ahí, que el relato sea todo lo que ellas están haciendo después de haber vivido eso, todo lo que están haciendo y todo lo que están aportando a su sociedad. Mi mayor frustración no es que me digan que no, la mayoría de la gente quiere contar su historia. Mi mayor frustración es pensar que no sé si la voy a poder publicar cuando vuelva, si alguien va a querer publicar. Claro. Entonces, no dar falsas expectativas, no mentir, ir con toda la honestidad del mundo y decirles, bueno, a mí me interesa tu historia, quiero que me la cuentes, pero yo no sé ni siquiera si voy a poder publicarla. Y el hecho de que me cuentes tu historia, probablemente, casi con toda seguridad, no va a cambiar para nada tu vida. Como freelance, el trabajo es cada día más difícil para contar según qué temas. Hay temas que requieren profundidad, tiempo, que es como a mí cada vez me gusta más trabajar, que no tienen cabida porque nadie te los va a financiar. Son un coste altísimo, trabajar en condiciones y nadie te lo va a financiar. Lo que es una noticia puntual lo están cubriendo las agencias, lo están cubriendo los grandes medios, no tiene sentido. También es muy difícil abrirte un hueco ahí, ¿no? Entonces hay que empezar a tomar decisiones muy pronto en esto del freelance, ¿no? Decir, bueno, ¿yo por qué voy a optar, no? O estoy en primera línea constantemente contando lo que pasa, o a mí me gusta trabajar de otra manera, que es la opción que yo tomé muy pronto. A mí me gusta trabajar de otra manera, a mí me gusta contar historias en profundidad. Yo voy a ver cómo me las apaño para financiar eso y luego veré cómo lo vendo, cómo lo coloco, cómo trato de publicarlo, ¿no? Es frustrante ver cómo temas bien resueltos, objetivamente bien resueltos y bien, no se quieren publicar, pues porque no interesa, pues porque eso supone nombrar determinados estatus dentro de este tema que no interesa y que de otra manera no se pueden contar, o yo de otra manera no los quiero contar. Entonces, bueno, pero yo fui descubriendo con el tiempo que la única, y creo que ahora mismo ya lo tenemos todos claro, el único objetivo o el único destinatario de nuestro trabajo ya no pueden ser solo los medios. Hay un montón de canales, tenemos que explorarlos todos, ¿no? Entonces yo me he encontrado con trabajos que de inicio han tenido muy poca repercusión a la hora de publicarse, pero que han tenido trayectorias larguísimas en formato exposición, libro, multimedia, y que a partir de eclosionar de alguna manera con estos canales, entonces me han llamado para publicarlos, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me dio mucha tranquilidad, ¿no? Porque dije, vale, he probado y puedo contar lo que me da la gana, como me da la gana, y ya veré cómo y ya veré dónde lo muevo, ¿no? Pero al final consigo contarlo de una manera u otra. Bueno, y uno de los últimos en pasar por tus manos ha sido este que tengo yo aquí, ya que Inma todavía no lo ha enseñado, pues lo voy a enseñar yo. Muy bien, Leire. Que es, qué buena comercial eres. Sí, un pequeño librazo. Me ha traído una tarta de queso, pero eso no tiene nada que ver en esto que estoy haciendo, ¿eh? Echas de menos determinados espacios, determinadas personas, pues que ya no están, pero yo quería que estuvieran aquí, o me voy a emocionar, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Es que es muy, muy personal el libro, ¿eh? ¿Qué que hablo del libro? ¡Ay! Bueno, es ir así en nuestro podcast, además. ¿Cómo no te vas a emocionar, mujer? Es poesía pura, así que... Además, con un libro así, y además, porque yo sé también de verdad lo mal que lo ha pasado muchas veces, porque muchas veces el proceso, y también lo sabe Dani, se ha atascado, no acababan de dar con la tecla pues, o estética de los negros, porque los negros son muy complicados, y bueno, y al final es un proceso que lo has tenido, o sea, que se disfruta, pero se sufre también. Sí, claro, que estoy contenta y ¿Y cómo era Lisette Model como profesora? Bueno, cuando yo tuve el curso con ella era ya una mujer mayor y era muy seria y bastante, ¿cómo diría yo? Vinagre. Sí, dura. Es que por la cara que has puesto digo... Durísima, porque nos encargaba cosas, nos daba ideas. Entonces, venga, para la semana que viene traerme reflejos, por ejemplo, tanto en edificios como en charcos, como donde sea. Y otro día, pues venga, traerme una foto buena hecha en la Plaza 42, por ejemplo, calle 42, con mucha gente y realmente que sea una foto buena.
Entonces estaba hasta la semana buscando, intentando, y cuando llegabas con toda la ilusión, enseñar las fotos, las hacía poner en una pizarra, pues había muchos alumnos que les echaba todo por tierra, les decía esto es una mierda. Y además de fotografiar a gente como Bette Davis, bueno, has fotografiado también a otros famosos. Yo tengo por aquí apuntados unos cuantos: David Bowie, Leonard Cohen, Tina Turner, Patti Smith, Elton John. Pero igual mucha gente no sabe que hubo un famoso muy famoso que le hizo una foto a Isabel Azcárate en el pleno Festival de San Sebastián. Y ese famoso muy famoso, un fotón además, ese famoso muy famoso es el director de cine Roman Polanski, ¿no? Claro, eso fue genial porque... Bueno, él vino varios años al Festival de Cine de San Sebastián y bueno, los fotógrafos y sobre todo el Diario Vasco organizaban todos los años en el festival una foto especial para luego publicarla en el periódico. Entonces este año nos pusimos todos en las escaleras que suben al Hotel María Cristina para que él nos hiciera una foto y ya le colocaron el trípode. Y entonces fue Polanski a hacer la foto y se dio cuenta que no había carrete en la Hasselt. Pero bueno, o sea, aquí no hay carrete y tal. Y entonces, bueno, la cosa es que, digo, pero ¿cómo no le habéis puesto carrete a los que se habían ocupado y tal? Entonces yo cogí, me quité mi cámara, se la di a él y me hizo una foto estupenda. Es preciosa. La foto es maravillosa. Fuimos al concierto, luego fuimos al camerino, nos lo fue presentando uno por uno a David Bowie, luego fuimos a casa de... ¿Y de eso no tienes fotos, Isabel? Sí, claro que tengo. Vale. ¿De qué no tienes fotos, no, Isabel? estaba pensando, pero no está diciendo que hiciera fotos, ya me estaba preocupando. Sí. Paco Grande, y estuvo casado con Jessica Lange. Eso además. te iba a decir, sí. Me sonaba el nombre. Jessica Lange hizo una exposición, la conocí. Fotógrafa también, actriz y fotógrafa. Sí, en Avilés hizo en el... ¿Cómo es? No. El centro de Avilés. Niemeyer. No sé. Niemeyer. Bueno, luego lo pondremos bien. Algo así. Para que la gente lo lea. Niemeyer lo hemos llamado de todas las maneras. Sí. El hacer figuras de barro sin saber que aquello más tarde en la Escuela de Arte se llamaría modelado del barro, o descubrir reflejos de luz como diamantes en la charca donde llevaban las vacas a beber, que yo se lo comentaba a mi abuelo y mi abuelo me decía, ¡ay, qué louquiño estás! Que tú no has visto un diamante en tu vida. En este caso era un fotógrafo que venía de París y no pudo llegar y teníamos la sesión y entonces no vino. Yo con la cámara, con mi pequeña Pentas que hacía el making of o una foto de souvenir para poner en el sumario al inicio de la revista, pues con esa cámara disparé y claro, comprobé lo que más tarde confirmé que no era la realidad, pero en aquel momento para mí digo, qué fácil es esto porque en realidad lo hace la cámara. Es decir, la cámara no lo hace, pero en ese momento me pareció sorprendente el resultado. Sí, eso lo hemos pensado todos. Ahí cambié la tipografía por la fotografía. Yo tenía un poco de complejo cuando hago las sesiones y me he visto a veces en un making of de estar tirado en el suelo arreglando una cola. Sí. Que después vi un documental de la Anne Leibovitz y hace lo mismo. Y digo, hombre, menos mal. Porque ya tenía en el making of siempre decía cortar ese trozo. No, porque es muy difícil decirle a la estilista gira la cola 35 grados pero que después vuelva. No, es que tú la estás dibujando cuando la estás poniendo. Y la estás, ese pliegue, le estás dando la cadencia que tú necesitas para que en esa imagen que ya estás construyendo sea, ¿no? La prueba es que de cámaras no entendía, no sabía nada, aún no sé hoy, pero entonces menos. Y porque todo lo que es la tecnología a mí me
me resulta un poco complicada. Sí. Es decir, y a mí se me para el coche y no sé ni dónde abrir el capó. Es decir, Pues ya somos tres. Ya somos tres. De hecho, veníamos antes de estar hablando de eso porque ha tenido Leire un problema Yo con el acabo coche. de rescatar el coche del taller y le estaba diciendo que hablo con el mecánico y no me he enterado de nada de lo que me ha dicho. Entonces... Sí, yo fui a poner gasolina y no sabía dónde abrir el cacharro y el señor me dijo, ¿lo has robado? Es suyo. Digo, no, es mío. Yo recuerdo, bueno, yo también soy tardía en fotografía, ¿eh? Me ha gustado siempre desde pequeña, pero bueno, hasta que empecé a hacer, pues yo bueno. también, ahí estamos plenos. Así nos conocimos. Pero un paréntesis. Sí. El llegar tarde es una gran ventaja. Estoy de acuerdo en Gracias. eso. Porque y yo se lo digo a mis alumnos en la masterclass, digo, es que todas las concesiones que yo hice a la tipografía, cuando inicié la fotografía, digo, a la fotografía no le voy a hacer ni una sola, porque no me hace falta, porque ya después de instalar el estudio en Nueva York y después aquí en Barcelona, seguía con la dirección de arte y ya dejé de hacer diseño textil, pero hacía mucha imagen para muchas empresas y diseñadores importantes en la industria del textil, ¿no? Esa idea de llegar tarde fue un gran acierto, porque tienes la experiencia de haber llegado antes a otro sitio y de no hacer las concesiones que has hecho. Estoy de acuerdo. Yo también. O sea, tú quieres hacer a la mujer soñar que puede ser así. Ya estás enseñándole a esa mujer, ya la estás condicionando, ya te estás... Mira, sueña que vas a ser así y así. Teledirigiendo, ¿no? Y trabajamos para que sueñes. Déjalas solas, las mujeres ya sueñan ellas, no hace falta darle mucha oferta. Dale un traje bonito que tenga la elección de ella escogerlo si le apetece. Y que ella haga con su cuerpo y con su look lo que le dé la gana. Y ya está. Y que tenga la libertad de hacerlo, sin que nadie le diga nada. Exacto. Para conseguir, dentro de la trayectoria de fotografía de moda, un lenguaje propio, necesitas una trayectoria. Necesitas empezar, equivocarte a veces, pero todo eso tener la oportunidad de ir publicando y de ir haciendo. Y una vez lo has conseguido, de mantenerlo. Y de los Peter Lindberghs que conocemos no son los primeros que él disparó. Claro. Los Paolo Roversi primeros estaban desenfocados, después se desenfocó y le dio su sello. Es decir, cada fotógrafo, cuando analiza sus primeros pasos, ves que había un error para encontrar, pero tuvo la oportunidad de que esa trayectoria lo condujera a reforzar su propio lenguaje. Ahora esto es inmediatez. Es decir, llega el fotógrafo que más barato lo hace, esa es una de las cosas que priva, y al que utiliza en muchos casos, en lo que yo he publicado un artículo en La Vanguardia en que denuncio un poco eso, que llamo yo la explotación de la ilusión. Es decir, el fotógrafo tiene, dentro de esta inmediatez que vivimos, tiene necesidad de publicar, tiene necesidad de que se vea lo que hace. Eso a veces es un error. Es mejor no abrir una puerta si está cerrada, mejor mantenerla. Y es mejor no abrirla a destiempo. Entonces, los medios se basan de esa ilusión para conseguir fotos a 2 pesetas. Claro. Digo pesetas porque vale todavía menos que el euro. Claro. Nosotros tuvimos la suerte, mi generación y los anteriores, que empezamos cobrando muy bien desde la primera foto. Es decir, se nos pagaba siendo jóvenes, sin trayectoria y que empezábamos. Ahora, el que empieza está condenado a cobrar poco.
Y la pena es que no es solo en la fotografía, es que es en muchos campos lo podríamos hacer. Pero bueno, hablamos de la fotografía. Y además, enseguida es sustituido por otro que tiene esa ilusión de publicar de nuevo. Siempre hay que tener una periodista cerca, Isabel. Sí, lo dice por mí. Yo quiero pensar que lo dice en positivo. Siempre, siempre. Yo soy más naif. Yo le aporto el despreocúpate y esas cosas, ¿no? Pero ella me pone firme, que eso está muy bien. Bueno, no siempre, no siempre. Nos ha quedado un programa súper completo. Yo no sé ya cuántas horas llevamos hablando, pero me está entrando un poco miedo. Pues, pensé que tiene un poco de hambre. También. Un poco flojera. Así que nada, os esperamos en octubre, con la segunda temporada de El espejo de Vivian y Francesca. Agur.